dice en Juan 1:12 que a todos los que recibieron a Cristo, ¿trajeron los lentes? ¿Están viendo? A todos los que le recibieron, ayúdenme con la siguiente frase, A los que creen en su nombre. le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad es autorización, poder. Es cuando Dios me autoriza a ser hijo de Dios, no es cuando yo quiero, es cuando Él lo hace. Es como yo llego a la casa de mi papá y yo tengo la potestad de abrir la nevera y comerme el calentado que él tenga allí. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que yo puedo entrar a la casa de mi papá y abrir la nevera? Porque es hijo de él. Porque es hijo. ¿Sí me va a entender? Pero yo puedo entrar a su casa y abrir la nevera y usted tiene allí una gaseosa y me la puedo. ¿Por qué no? No tengo la potestad. Pero aquí Dios nos da la potestad de ser, de padecer, de comportarnos, de heredar, de vivir como hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios según este texto? Los que reciben a Cristo y creen en su nombre. Ahora, ya son esos hijos de Dios. En Romanos 8:14, ¿alguien se acuerda que dice? Que esos hijos de Dios indudablemente van a ser guiados por el Espíritu de Dios. Esta guianza no es voluntaria. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer la inversa. Y yo me esa inversa de la función, ¿cuál es? Los que son hijos de Dios son guiados. Y ese ser guiado no es opcional. Señor, yo no quiero hacer. Tranquilo, Jonás, que si no vas a pie, vas en ballena. Pero de que vas, vas. Santo Dios, el pastor se dio el mensaje. Ahora, voy a ser guiado desde que conozco a Cristo hasta que esté en las moradas eternas. Y por allá el salmista dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Y nos guiará aún más allá de la muerte. Un día su alma y la mía van a ser levantadas y no vamos a andar pródigos eternamente, sino que Dios mismo vendrá, la levantará y nos llevará a su presencia. Estamos seguros en Él. Ahora, en Romanos 8:28 dice, en el 8:18 dice que en el mundo hay aflicciones. Esta es una verdad. En el mundo hay aflicciones. En el mundo hay aflicciones. Y Dios nos prepara, nos da un anuncio de que nos preparemos para el día malo, para los valles de sombra de muerte, para los momentos de luto, para los inentendibles del alma, para las contradicciones de la vida, para la ingratitud de las personas. Todo esto va a suceder. Todo esto va a suceder. No nos sorprendamos de la maldad, porque la Biblia dice que llega un tiempo en que la maldad se va a multiplicar y los que conocen a Dios van a decir, ven Señor, ven. O sea, al punto tal de que ya no vamos a querer estar acá. No se sorprenda de la maldad, porque Dios no falla. Pueden moverse los cielos, la tierra, sacudirse, trasladarse los montes al corazón del mar, pero Dios guardará a su pueblo siempre. Amén. Siempre, siempre, siempre. A nosotros no nos corresponde el juicio, nos corresponde adorar a Dios y Dios proveerá todo para nuestra alma. Y en estas aflicciones, en el Romanos 8:28 dice que aunque vengan aflicciones, aunque procedan mal contra mí, dice Génesis capítulo 50, dice José, aunque hayan procedido mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. O sea, que no importa qué pase, Dios lo va a encaminar para bien. Amén. Aunque mi corazón sea torpe, aunque yo obre mal en desobediencia, Dios lo encaminará para bien. ¿Cómo lo hace? Tenemos certeza de que Él lo encaminará para bien, porque eso es lo que dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
Esto es los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Y la vida a veces se levantan tempestades. Y esas tempestades que aunque a mí me parecen malas, Dios las está utilizando para formarme, porque está interesado en formarnos. Ya nos salvó, nos está santificando, nos salvó, pero no nos dejará hasta que cumpla todo cuanto se ha propuesto hacer. No nos podemos escapar de Él. No nos podemos escapar. David entendió esto ya cuando era maduro. Dice, ¿dónde voy a huir, Señor, de tu presencia? Si voy al cielo, allí estás. Si voy al océano, allí estás. Si debajo de las piedras, allí estás. ¿Dónde huiré, Señor, de tu presencia? Dios no deja a sus hijos sin cumplir los propósitos con los cuales los llamó. Ahora, esas tempestades comienzan a obrar para bien, aunque a nosotros no nos gusten. Y por allí hay un texto, hermanos, que está, lo vimos, que está en Gálatas 4:19. Vamos juntos. Pablo le dice a los Gálatas, le dice esto: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y esto mismo lo dice en el libro de Efesios 3:17, no vamos a ir allá, que nos están formando. Y nos están formando y tienen un modelo. Es como cuando la profesora le coloca a usted la tarea y le dice, para mañana traiga en plastilina la familia. Y entonces el niño ve al papá, barrigón, y entonces al otro día llega un muñequito, barrigón, ¿sí me hago entender? Ve a la mamá así, con el fashion de trapero, al otro día llega una mamá en plastilina, así, porque de acuerdo al modelo, lo va formando. Eso es lo que hace Dios. Ve al modelo, Cristo, el varón perfecto, y me ve a mí. Cristo estaba en la cruz y los que le honraron un domingo, cuando él entró, que decía Osana, Osana al hijo de David, le estaban diciendo, crucifíquenlo, porque es incapaz de salvarse a sí mismo. Lo despreciaron, lo escupieron, lo vituperaron, y Cristo, ¿qué dijo? ¿Alguien se acuerda qué dijo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ese es el modelo. Y a mí alguien me vende una camisa que se descosió, un helado que no me salió tan dulce, y yo quiero cogerlo y enseñarle que con los hijos de Dios nadie se mete, ministrarle. Pero Dios en su misericordia me enseña a la manera de Cristo, porque hay un molde al cual nos van a moldar, sí o sí. ¿Ok? Ahora, nos están formando, y esto se llama modelado. Dios toma un material llamado hombre y le va dando la forma de Cristo siempre. Todo el tiempo estamos sobre la rueda, como el alfarero está dándole forma al barro. Todo el tiempo están trabajando en nosotros. No te dejaré, le dijo Dios a Jacob, hasta que cumpla lo que me he prometido hacer. ¿Y qué es lo que se ha prometido hacer? Parecernos más a Cristo. ¿Lo tenés claro? Bueno, ahora nos está formando, está trabajando constantemente y nos está modelando, dándonos forma. Pero cuando el material es bueno, es fácil darle forma. Esto ya lo vimos hace algunos años, que para hacer una vasija van, lo buscan, lo extraen, lo transportan, lo conducen, lo asolean, lo golpean, lo muelen, lo cuelan, de tal manera que ese material se deje trabajar. Dios quiere que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, nos guíe, nos dé un camino, un destino, hasta parecernos más a Cristo.
Si nosotros nos resistimos, seremos quebrantados. Ahora, en ese modelarnos, Dios mira el material. Mire con qué material trabaja el Señor. La filosofía dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mire usted lo que dice la Biblia, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Dice, todavía me acuerdo del texto, la necedad está adherida al corazón del muchacho, del niño, del bebé, es lo que dice aquí. La necedad está ligada al corazón del muchacho. En la Reina Valera dice ligada. La palabra que se traduce aquí como ligada es impresa. O sea, es como marcado en la piel, en el corazón. O sea, que el muchacho nace necio. Cuando uno tiene hijos, nosotros tuvimos 2 pequeños seguidos. Cuando usted no le enseña a la hija, al hijo, a maltratar al otro, porque cuando usted se da cuenta le está jalando las mechas y los pelos, ¿sí me hago entender? Y uno dice, ¿por qué lo hizo? Porque yo soy la más linda, porque yo quiero, porque... Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? La naturaleza caída del hombre está operando. Por eso es que todo hombre es malo y para acercarse a un Dios bueno necesita arrepentirse de su condición de pecado, aceptar el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para que pueda acercarse a Dios, porque tenemos una naturaleza caída. Todo hombre es pecador y necesita todo hombre arrepentirse de sus pecados, aceptar a Cristo y creer. ¿Quién necesita arrepentirse? Todos los hombres, porque la naturaleza es caída. Entonces, cuando llegamos a Cristo, llegamos por malos, no por buenos. Nosotros no hacemos obras para ser salvos, buenas obras para ser salvos, porque aunque mis obras sean excelentes delante de Dios, son como trapo de inmundicia. Pastor, entonces hacer buenas obras, hermano, no de ninguna manera, sino que primero llegamos a Cristo para que nuestras obras sean hechas en la luz. ¿Me llevan la idea? Necesitamos nacer de nuevo. Es urgente que nosotros atendamos el mensaje del Evangelio, que nuestros hijos se conviertan al Señor Jesucristo para que venga sobre ellos tiempo de refrigerio. Es importantísimo clamar a Dios por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares, que conozcan al único Dios vivo. Ahora, esa necesidad está adherida al corazón del muchacho, o sea que si yo voy a hacer una vasija X como esto, y el material está muy duro, necesitan trabajar sobre el material. Es innegable que para hacer algo de acuerdo al diseño de Dios, ese material necesita ser formado, trabajado, maquinado, moldeado. ¿Y dónde comienza ese moldeo? Mire, nosotros somos el resultado de lo que han moldeado en nosotros. El papá, que digo, lo voy a decir con respeto, puede ser dado al alcohol. Y le dice el papá al hijo, no tome, para que no sea como yo, para que usted pueda avanzar, para que pueda tener una familia, para que le vaya bien. ¿El consejo es bueno? Que cuando la persona le dice al hijo no tome, ¿el consejo es bueno? Sí. Pero él viendo el ejemplo, ¿a qué cree que va a atender el hijo? ¿Al consejo o al ejemplo? Él va a querer ser igual al papá. Al ejemplo, porque nosotros aprendemos por imitación. Por imitación. Y nosotros no somos lo que queremos ser, ni siquiera lo que mi papá quería que nosotros fuéramos, o mi mamá, o la abuelita. Nosotros no somos lo que ellos querían y deseaban que fuéramos. Nosotros somos lo que modelaron en nosotros. Un hombre que no ama a sus hijas, mujeres, las está entregando
hogar de martirio. ¿Por qué? Porque usted no es capaz de decirle a la hija, oiga, ¿cómo está bonito usted? Va a llegar iba a decir un chacalote, no está en la Biblia, discúlpeme, otra persona y le va a decir que ella está bonita y le va a robar el corazón antes de tiempo. Un hombre que no le dice a un hijo cuando le pega pataletas, cuando hace pataletas y le pega a la mamá, le dice a las mujeres no se les pega, le está abriendo una modelada, o está modelando a que él es el machote y puede golpear con sus palabras y puede ofender. ¿De dónde viene eso? De la familia. ¿Quién nos modela a nosotros? La familia. La presión social de grupo nos modela. ¿Usted cree que todo el mundo que termina fumando cosas raras lo aprendió en la casa? La sociedad. En su gran mayoría lo va a aprender fuera de la casa. O sea que somos modelados. Mire, cargar los pantalones por acá, eso debe ser un trabajo terrible. Sostenerlos. ¿Sí me va a entender? ¿Y por qué la gente los carga por ahí? Por la moda. Porque fuimos modelados. Y llegamos con todos estos desórdenes. Y el Señor dice, oye, como que esa moda no cuadra con el molde. ¿Cuál es el molde? Cristo. Entonces, si yo antes me peinaba como un mango chupado, así como un dinosaurio acá, no quiere decir que sea pecado de ninguna manera. Pero imagínense con los tiempos, cuando eso ya pase esa moda, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué quedará en la historia de nuestros hijos cuando digan, no, mi papá se fumaba, mejor dicho, se tomaba hasta el agua del florero? ¿Sí me van a entender? ¿Dónde van las finanzas? Ahora, ese es el material que llega a las manos de Dios. Hombres modelados por la maldad del corazón, por la maldad del mundo, por una sociedad en decadencia. Eso es lo que llega a las manos del Señor. Y entonces llegamos, discúlpeme el término, chuecos y torcidos. Y Dios no nos va a dejar así. La Biblia dice, no te dejaré hasta que cumpla lo que me he prometido hacer. Entonces Él comienza a tratarnos. Cuando digo comienza a tratarnos es a todos. Dios comienza un trato personal con cada uno de nosotros. Muchas veces nos distraemos en el camino y decimos, a mí, ¿por qué me pasa esto? A veces la pregunta no es ¿por qué me pasa?, sino ¿para qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque hay veces que experimentamos el derroche del poder de Dios, pero el pueblo de Israel, que vieron que el mar se abría, que caía fuego del cielo, que Dios les daba pan de ángeles, el maná, que las peñas botaban agua, eso no los cambió, no los llevó a arrepentirse de sus malos caminos, eso los endureció. Hermano, mire, si Dios da todo lo que nuestro corazón desea, vamos a perder sentir la capacidad de acercarnos a Dios y adorar a Dios. Ahora, ¿quién modela a los humanos, a las personas? ¿Quién lo modela? La familia, la sociedad y en alguna medida la iglesia. La iglesia, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando él iba fundando iglesias, y le dice, mire, esto encarga a hombres fieles. ¿Fieles a quién? Fieles que sean capaces de enseñar a otros. ¿Enseñar qué? La palabra de Dios. El pastor no puede enseñar sus experiencias, por poderosas que sean. Tiene que enseñar la palabra de Dios, porque yo puedo motivar, hermanos, que soy fuerte, que soy capaz, que tengo, que logro, que alcanzo. Sí, pero el cementerio está lleno de gente famosa, poderosa, ricos. Pero hay una tumba que está vacía, que venció hasta la muerte y es perfecto. Si yo hablo de mí dentro de unos añitos, ustedes ya no estaremos aquí.
Pero si hablamos del Cristo de la gloria y usted coloca la mirada en el Cristo de la gloria, en el Hijo, en el unigénito Hijo del Padre, usted va a tener una esperanza genuina, un modelo de verdad a seguir. Porque todos los hombres fallan. Cuando la iglesia tiene que aprender a modelar, Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres que sean capaces de modelar la iglesia. Es como si tuviésemos el material sobre la rueda y el pastor con las escrituras comienza a decirle, hermana, la Biblia dice que se vista decorosamente. Pastor, pero si esa es la moda, eso es lo que está ahí. Bueno, sí, es verdad. Y es mi platica, pastor, ¿cómo ya ve ahí? Me puedo hacer porque ni mi papá me dice nada. Mire, claro que el pastor debe tener el respaldo de Dios para decir, hermano, mire, usted puede hacerlo mejor, como honrando a Dios. Si es de parte de Dios, es como si sanara la llaga. No es fácil sanar la llaga. No es fácil sanar la herida, que alguien le diga, usted tiene que corregirse. Es duro, porque hay la necedad que dice Proverbios 22, la necedad está adherida al corazón del muchacho, pero si es parte de Dios, en algún momento la llaga va a ser sanada. Y la iglesia va modelando, pero modelando un diseño original defectuoso. Mire usted lo que dice también Proverbios 22:6, en el mismo capítulo de Proverbios, en el 22:15 dice, la necedad está adherida o está ligada al corazón del muchacho. Todo hombre pecador necesita arrepentirse. Ahora, este se lo sabe usted. Si no se lo sabe, 22:6, te lo tienes que saber. Dice, instruye. Y aun cuando fuere viejo, está diciéndole a los papás, mire, usted tiene una oportunidad única de modelar a su hijo. Uno modela con el ejemplo. Primero con la palabra. Si yo conozco la palabra, yo puedo aprender a ser ejemplo. Pero ya también uno modela con el arrepentimiento. ¿Con qué me refiero con el arrepentimiento? Tan bonito es que de pronto su esposa o su mamá diga a sus hijos, oiga, su papá es un chacalote, era, mejor dicho, más malo que caer borracho, pero conoció del Señor y procuró agradarle a Él. O uno decirle a los hijos, mire hijo, yo he andado en este camino y he andado torcido y he andado mal y he estado haciendo las cosas mal, porque yo me puedo victimizar, pero Dios que sabe contar no puede ser engañado. Yo puedo decir, mire, yo sí he andado mal, he andado en mis propios planes, en mi propia voluntad, y me ha dolido, pero me he arrepentido. Hermano, ¿no le parece usted un testimonio que le da la gloria a Dios cuando un papá o una mamá dice, me he arrepentido de hacer las cosas mal porque no quiero que usted ande en mis caminos, sino que coloque la mirada en el perfecto, en el Cristo de la gloria? Pero Él no va a poner la mirada en Cristo si nosotros estamos gritando lo contrario. Con el arrepentimiento yo puedo modelar a mis hijos. Hay un momento en que el papá tiene que menguar para que los hijos sigan un camino correcto. Las mujeres, las esposas saben mucho de esto. ¿Usted sabe cuántas mujeres se cohíben de comprarse algo material para suplir a sus hijos? A veces en lo material, a veces aún en lo sentimental. Aún los papás, nosotros los papás con el tiempo aprendemos un arte que solamente los años nos entregan. Es que nosotros aprendemos a perder, aún con los hijos. Los hijos lo ven a uno a veces como un dinosaurio. Papá, es que usted no sabe, es que las redes, es que la plata se gana así, es que mis amigos son ultra mega chéveres, ellos estarían dispuestos a dar la vida por mí. Ese novio que yo tengo es el mejor de todo el universo y sus alrededores, papá, es que usted no lo conoce, no le ha dado la oportunidad.
para que vea la maravillosa, excelente persona que es. Y uno ya sabe cómo va a terminar la historia. ¿Sabe por qué sabe cómo va a terminar la historia? Porque ya pasamos esos caminos y yo le decía lo mismo a mi papá, que él parecía un dinosaurio, que no sabía cómo eran las cosas ahora, en la modernidad. Y él levantaba los hombros, se daba media vuelta en mi vida y me iba. Ahora yo estoy ahí de pronto me levantan los hombros y me dan media vuelta. Yo sé cómo va a terminar la historia, pero aprendemos a perder a causa de que puedan ver un Dios paciente en alguna manera, en un papá que de alguna manera aprendió paciencia. Somos modelados, pero no puedo ser modelado si no identifico la maldad de mi corazón, lo malo que hay en mí. ¿Quién me modeló? ¿Se acuerdan quién me modeló? La familia, La sociedad. la sociedad La iglesia. y hasta la iglesia. Pastor, ¿qué pasa? ¿La iglesia puede modelar mal a una persona? Sí. Yo puedo volverlos emocionales, sectaristas. Usted sabe que la palabra herejía viene de facción. Que yo le diga, hermano, usted no salude a los hermanos de la otra iglesia. Eso es un sectarismo. Y entonces usted es enemigo de medio pueblo. ¿Está bien eso? La intención podrá ser buena, pero es un mal modelo, o estoy modelando mal. O que hable de otras personas, o que estime cualquier acción o cosa por encima de lo que la palabra dice, o que en alguna manera yo me le imponga y le digo, hermano, es que usted lo tiene que hacer así porque yo soy su pastor. Lo estoy modelando mal, porque cuando el pastor que es imperfecto llegue a fallar, ¿qué va a pasar con usted que colocó la mirada en un hombre imperfecto? Lo estoy modelando mal. Entonces, llegamos torcidos y yo no puedo comenzar un nuevo modelo. Yo no puedo comenzar a trabajar sobre este material si yo no identifico qué le voy a quitar y qué le voy a poner. O sea, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está el error? Usted sabe que hay hombres que tienen 20 años de casado y a veces el pastor lo tiene que sentar y decirle, mire, un esposo no se comporta así. O una señora que sabe cocinar, sabe planchar, sabe hacer todo, pero tengo que decirle, mire, una esposa se comporta así. O un señor grandotote ya en sus 40 años, los primeros años de la infancia, 40 años, y no puede honrar a sus padres, y hay que decirle, mire, hay una forma en que debes honrar a padre y madre, porque si no, no vas a prosperar. Y vas a llegar hasta la tumba y no vas para ningún lado. Sí, pero yo me esfuerzo, pero yo hago, no cumple lo primero. No cumple lo primero. ¿Cómo hacemos para ser moderados? Identificando la maldad de nuestro corazón y la fuente de donde vino. Quiero llevarlos un poquito más allí. ¿Se acuerdan ustedes que Jacob era un hombre de tormentas? Yo me puedo acostumbrar a vivir a tormenta. Me sacan corriendo de aquí, me voy para la casa de Labán. Tengo pleito con Labán, me voy a vivir en el desierto. Dios me está llamando, cruzo el río para alejarme de Dios, y a toda tormenta le tenía un paraguas. Hasta que Dios, discúlpeme el término, le hizo la encerrona. Dijo, venga, es hora de que nos pongamos a cuentas. Y ahí es donde Dios le dice, no te voy a dejar. Anduvo saltando, hacía, escondiéndose. Usted sabe, mi estimado hermano, que hay cristianos de la secreta que se han querido esconder de Dios, pero Dios los llama y le dice, llegó el tiempo. Ahora, este modelo de Jacob, ¿cómo hizo Jacob para quietarse y dejar de huir? ¿Se acuerdan ustedes que dice que Jacob luchó con el ángel? ¿Hasta cuándo? Hasta que se levantó la luz, pudo ver, y quedó una cicatriz en su cuerpo. ¿Se acuerdan? Que le tocó la cadera y quedó andando así. Y hermanos, esas cicatrices de los procesos son hermosas.
¿Por qué? Porque hablan de que es un hombre que ha sido procesado por Dios. El grano de trigo es hermoso cuando es quebrantado para que eche raíces y dé fruto, no cuando es guardado. La mayoría de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, tienen cicatrices en el corazón. Es más, yo en lo personal, y esto no es doctrina, escucho consejos de personas que caminan no perfectos, pero tienen cicatrices de que han sido procesados por Dios. Y Dios lo hace de diferentes maneras. Dios lo hace a veces físicamente, Dios lo hace a veces económicamente, Dios lo hace a veces sentimentalmente, Dios lo hace espiritualmente, pero son hombres que tienen cicatrices. ¿Por qué? Porque él se acostumbró a que tenía que huir, y como saltaba como un corderito de la manada, le sacaban el hueso. Ahora, ¿para dónde vas a huir de mi presencia? Las cicatrices nos hacen hermosos. Ahora, ¿por qué cree usted que Jacob, el hombre de las tempestades, de las luchas, de los conflictos interminables, de los argumentos, porque para todo tenía solución, para todo buscaba un culpable, ¿por qué cree usted que este hombre era así? ¿De dónde salió Jacob? De la casa de Isaac. Isaac era hijo de ¿quién? ¿Alguien se acuerda? De Abraham. En una mujer llamada ¿cómo? Sarai. Isaac, Sara lo concibió a los 90 años. Y la Biblia dice que siendo Sara de 127 años, murió. Si concibió a Isaac a los 90 y murió a los 127, ¿cuántos años tenía Isaac cuando murió la mamita? ¿Y sabe usted por qué la mamita no se podía morir? Estaba preocupada de dejar a Isaac solo. Y después de eso, Isaac, dice la Biblia, que para consolarse fue a buscar, mandó a Abraham a buscar con su siervo a una esposa que llamaba Rebeca, y él la trajo y se consoló. La Biblia dice que a los 40 años él se consoló con Rebeca y la metió en la tienda de la mamá de Sara y se consoló con ella. El hombre más rico de aquella región se llamaba Abraham. Isaac vivía en la tienda que había dejado la mamita. Y hay una parte de la Biblia que me llama la atención que dice: y vino Abraham y lloró, y lamentó y lloró a su esposa Sarai. ¿Sabe con quién estaba viviendo Sarai? Con el hijo. Mi hermano, pura revelación de alto nivel. Eso está por allá en Génesis 37. Estaba viviendo con el hijo. En alguna manera había dejado al esposo y se trasladó a vivir con el hijo. Y se murió la mamá, y este hijo llevó un luto inconsolable de 3 años. Su corazón estaba anexado al corazón de la mamá. No quiero decir que sea malo, no estoy tipificando de cosas malas, pero no es el orden. La vida no paga porque usted ame excesivamente a su mamá, porque si usted va a buscar, se va a casar con Petronila, y usted le va a decir a Petronila todos los días: es que mi mamá sí cocina rico. Ella hacía los espaguetis, no como esto, que parece una cabulla, un mimbre. Ella hacía unos espaguetis que uno se chupaba hasta el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque su corazón está cautivo con la mamita. Digo, va a sacar a la mamá por la puerta y se va a meter por la ventana. ¿Será que un hombre así, disculpe, puede amar a su esposa? ¿O a sus hijos? No. El día de mañana necesita reprender a su hijo. Va a ir a tomarle consejo a mi mamá. Y a la mamá, al papá, por eso llega a donde el suegro, la suegra: regáñelo porque Pedrito se está portando mal.
Y entonces le toca al papá infundir autoridad en un hogar que no es de él, que ya es de un tercero, porque dejaron de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí me llevan la idea? Puede parecer bueno tener al bebé de 37 años durmiendo con ella, puede parecer loable, pero cuando este hombre llega a las manos de Dios, llega diciendo, ay, yo no sé por qué a mí me sucede esto, mi mamita no tenía sino 127 añitos, ¿por qué te la llevaste, Dios? Dios es malo, él va a creer que Dios es malo. ¿Pero por qué? Porque tenían los lentes del amor opacos. Y llega eso, y el Espíritu Santo, que no deja de guiarnos, dice, oye, está desordenado. No, pero yo le amaba, pero ella me quería, pero no hay otra. Sí, pero estás casado y no te has dado cuenta. Ya estás grandote. Ya necesitas obedecer al Señor. Y comienzan a ser resistidos por la voluntad de Dios. Señor, pero ¿por qué me manda las batallas más grandes a mí? ¿No hay otros guerreros? Es que te está moldeando. ¿Por qué? Porque venimos torcidos desde la fuente. Y aparte de que la necesidad está adherida al corazón del muchacho, Proverbios 22:15, faltó Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros no tenemos hijos para que se queden en la casa. Nosotros tenemos hijos para que levanten familia para el Señor, para que vayan y honren al Señor. ¿Cómo? ¿Dónde se prueba el producto? Discúlpenme, hijos, el producto de la casa. Cuando le decimos, vamos así al altar y le entregamos, aquí le entrego a mi hija. O hijo, ahí tiene su esposa. Si tienen problemas, no me llames. ¿Por qué? Porque el tiempo de instruye al hijo en su camino ya pasó. Ya pasó. ¿Sí me van a entender? Pero esto no sucedió en la vida de él. Y llega una persona torcida así. Y el modelo de Cristo es perfecto. Cristo no se va a moldar a mí. ¿Sabe usted a quién van a moldar? A mí. No van a enderezar. ¿Y de qué lo enderezan para que quepa, para que entre ahí? Lo van a enderezar. ¿De dónde cree usted? Mire, Sara amó tanto a este hijo de la vejez que siempre le protegió porque había uno que se llamaba Ismael, que era medio hermano de él. Este Isaac se levantó en medio de conflictos, al punto tal de que se le prohibió en alguna manera hablar con su medio hermano, porque eran conflictos de otros que le pasaron a su generación. El problema de Ismael era el problema de Agar, de Sara y de Abraham, pero esto le dividió el futuro a este hombre hasta el día de hoy. Ahora, ¿de dónde salió este Isaac? Mire este. Quiero llevarlos aquí para que usted vea. Vamos a Génesis 12, 10 al 20. Vamos a Génesis 12. Usted debería abrir su Biblia aquí. Para que usted vea cómo se va modelando. Y hay un día en que yo tengo que decir, oye. Si es verdad, yo nací en un lugar torcido, con unas palabrotas que eran normales, es más, con unos pensamientos que ofendían a Dios, con unas actitudes y un carácter que no agradan a Dios, es verdad, porque no puedo negar mi origen, pero el que está en Cristo, nueva, ayúdeme, criatura es. Yo le tengo que rendir mi vida al Señor. Allí en Génesis 12, en el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Estoy hablando de Abraham, que no le han cambiado el nombre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allí. Y mire que Abraham, que ya estaba casado, que ya había andado unos años con su esposa, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí,
ahora conozco, ayúdenme, Eres mujer de aspecto. mire qué cosa tan terrible esto. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Ya llevaban años conociendo y no la había visto. Qué hermosa, qué era buena. Porque es que hay veces que despreciamos la belleza que Dios ha colocado al lado nuestro. ¿Cierto, esposa? No, me refiero a que a veces uno ve en los hijos unos monstruos y uno dice, mire, el hijo de Petronila, ese sí trabaja y le compra cositas al papá, a la mamá, hace caso, lava la loza, estudia, ya va para, mejor dicho, un doctorado en energía nuclear. ¿Sí me hago entender? Y uno ve al hijo y uno chaparrito, torcido, lo compara con Cristo como que no entra. Y ve al de un vecino, la vecina, y dice, mire, alineadito. Nadie sabe qué pasa en casa adentro. Pero cuando nuestros hijos se van y nos llega algo que se llama el nido vacío, hermanos, nos llega el nido vacío. Que uno hace una mesa grandotota, una cama grandotota, varios platos. ¿Por qué? Porque tengo hijos, tengo chinitos y me entretengo la vida niñando. De un momento a otro. Y añora uno que esos hijos defectuosos vengan a casa. Añora uno tener a alguien que dé cantaletas por encima de ir a visitar una lápida fría. Porque sí, hay hombres defectuosos, hay mujeres defectuosas. Pero un día no estarán. Este hombre no se había dado cuenta de que Dios le estaba bendiciendo con la mujer que tenía. Y siempre estamos buscando cosas. Señor, es que yo, mi negocito. No es que Dios se aprovechó para que usted viva, sea sustentado. Sí, pero yo quiero tener una tractomula, yo que quiero tener una gran finca. Sí, pero Dios provee como Él quiere. Y si yo estoy mirando lo que no tengo, lo que deseo, no voy a ser feliz. Pero si yo, lo que Dios me proveyó fue un calentador, fue un piano, fue una tiza para enseñar, o sea, mi trabajo no es grande a mis ojos. Es grande por el Dios que me bendijo con él. Asimismo, cuando veo a mis hijos, cuando veo a mi esposa, cuando veo a mi esposo, cuando veo la casa, pueden haber casas más hermosas que la suya. Pero la suya tiene algo especial que tenía su nombre desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando estamos al límite, decimos como Abraham, ahora conozco después de muchos años que usted es una bendición de Dios. Hermanos, y hay veces que el tiempo se va para reconocer de que tenemos una bendición cercana. Ahora, ¿qué es de hermoso aspecto? ¿Y sabe qué? Para hacerle el cuento largo, corto, esto le dijo, diga que usted, en el 12 dice, en el 13 dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y le dijo a la esposa, diga que tú eres mi hermana. Ahí no entró en la ecuación cuál es la voluntad de Dios, cuál es la honra de mi esposa, cuál es la honra de la familia. O sea, hizo todo al revés. El padre de la fe hizo todo al revés. Conociendo a Dios hizo todo al revés. Ahí estamos nosotros. Hombres resucitados por una nueva vida, pero defectuosos porque no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Aló, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces comienza la mente a inventar salidas, a proveer un camino para nosotros mismos. Hermano, y Faraón, la Biblia dice más adelante que Faraón fue disciplinado por Dios. La Biblia dice que vino una plaga sobre Faraón. Mire, hermano, no quiero meter las manos por Faraón, pero Faraón estaba quieto. ¿Sabe qué? Esta disciplina vino a causa de un hijo de Dios desobediente. Mire, hermanos, cuando Jonás está torcido,
El barco donde se monte se va a querer hundir. Y la culpa no es de los marineros, es que Jonás estaba ahí. Ahora, Dios ordena lo torcido de su hijo Abraham. Estaba ahogando torcido y Dios lo ordena. No permite que Faraón se allegue a su mujer, lo castiga con unas pestes, protegiendo el plan de Dios, su propósito en Abraham. Esto es misericordia gratuita, que aunque nosotros somos torpes, Él nos protege hasta de nuestros propios planes. Pero mire usted qué pasa con la mente de Abraham. Necesitaba ser moldeado, formado, sí, pero era el padre de la fe. Pero escuchaba la voz de Dios. Pero hacía altares al Señor, altares de adoración. Pero esto no implica que Dios me vaya a dejar sin formarme. Me va a guiar y me va a formar a la manera de Cristo. Porque hay veces que yo quiero transar, Señor, yo voy, yo adoro, Padre, pero yo sigo siendo igual. Venga y adora. Pero igual nunca más vas a volver a hacer, porque no te dejaré hasta que cumpla lo que me he prometido hacer. Y no es opcional, porque el Señor cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Me llevan la idea? Vamos más adelante y mire usted que en Génesis 20, 1 al 18, estábamos en el 12. Él fue a Egipto y le dijo a la esposa, sí, que se hiciera pasar por hermana. Ahora vamos al 20. De allí, estoy en el 21, de allí partió Abraham a tierra de Negué y acampó en Decades y Chur, y habitó como forastero en la tierra de Gerar. Segunda vez. Y dijo Abraham a Sara su mujer, es mi hermana, de Sara su mujer, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Quién lo había salvado de semejante ocurrencia que él había tenido en Egipto? Dios. Hermano, mira, a veces somos arrebatados del fuego, de la condenación, de la disciplina. Y uno dice, wow, yo no vuelvo por esos caminos. Pero mire que ya no está hablando de Abraham. Mire, si usted ve en el verso 2 dice, ¿de quién está hablando? Abraham. Ya Dios no había cambiado, se le había parecido, le había cambiado el nombre a él y a su esposa. Ya no está hablando de Sarai. ¿De quién está hablando? De Sara. ¿Habían tenido un trato con Dios? O sea, pastor, que yo puedo ser hijo de Dios y andar en desobediencia. Sí, mire, somos hombres imperfectos y Dios no nos dejará sin disciplina. Pero aquí, ¿dónde está el meollo del asunto? Que Dios lo había resucitado del dolor y de la angustia, de sus malos planes y de sus propios pensamientos y de esa bocota que inventó hacer y decir eso. Dios en su misericordia lo arrancó de la condenación. Y en lugar de decir, yo no vuelvo a desobedecer, por lo menos no en el mismo sentido, hace absolutamente Lo mismo. ¡Uy, santo Dios! ¿Cuántos hemos estado aquí? Digo, hemos estado porque hemos estado. Entonces, mire, y esto que está pasando aquí, pasa al bebecito que ellos tenían. ¿Te acuerdan que ellos tenían un hijo que se llamaba? Y cualquier cosa le podían decir a Isaac, porque ¿qué miraba Isaac? Abraham, un hombre de altar, el padre de la fe, obedeció de salir de Ur de los Caldeos, sí, todo eso lo miraba. Pero también vio cómo cuando Dios no cumplía su promesa, tuvo un plan alterno. También vio un conflicto entre dos mujeres que se pudo haber evitado.
Y también, mire cómo termina esta historia. Génesis 26, 1. ¿Cuántas veces Abraham incurrió en lo mismo? En este caso, 2 veces. Mire qué pasa en Génesis 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, necesidad, ¿cierto? Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Mire, hermanos, y no quiero meterme en cosas que no convienen. Todas las cosas van a volver. Lo que dijo el predicador, lo que es, ya fue. Usted le puede decir, papá, es que usted no sabe de las cosas del amor. Ya se enamoró, ya fue decepcionado, ya decepcionó, ya se estrelló. Y lo que usted está viviendo, otros ya lo vivieron. Lo que es, ya fue. Ahora, vuelve ese ciclo, discúlpeme. Llega el momento de la prueba. Lo que usted está viviendo, sus padres ya lo vivieron. Y usted en alguna manera acepta. Mire, si a usted lo despreciaron, es que este es el juicioso y usted es el desordenado, quítese de ahí, porque me va a dañar la foto. Usted le va a decir al hijo, pero de una manera más elegante, más moderna, quítese de ahí porque me va a dañar la foto. Es el único que va a sacar a comer a la calle. Al otro dice, mire, vaya y coma solito porque usted ya está grande. ¿Por qué? Porque ha sido despreciado, es algo que se va a perpetuar. Pastor, ¿de dónde viene esto? Por modelamiento, porque ha sido modelado. Este hombre mío que dice en Génesis 26, 1 al 11, dice, no desciendas a Egipto. ¿Lo estaba protegiendo Dios? Sí, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque allí en Egipto tu padre pecó. Fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Con este hombre Abraham fracasó y fue allí, y Dios lo inquieta, no es el lugar, y entonces coloca su mirada contra Egipto, y Dios en su misericordia le dice, no desciendas a Egipto, habita como forastero en la tierra. Voy al verso 7, por favor, ayúdenme, usted que trajo los lentes. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿A quién? ¿A quién están preguntando? ¿A quién están preguntando? A Isaac. ¿Y él qué respondió? Es mi hermana. Es mi hermana. Isaac respondió igual Que su padre. modelado, había sido modelado por los desórdenes, discúlpeme, entre comillas, los desaciertos, las rebeliones del corazón, las malas costumbres, las malas palabras ¿de quién? Del papá. Y en esto que estoy diciendo voy a decir con una responsabilidad y que Dios me trate con misericordia. Hijo, y el padre, usted está induciendo a sus hijos a la disciplina de Dios. Entonces ahí se lo digo como si yo rogase. Pastor, yo no tengo hijos, lo que usted está haciendo. Ahorita, cuando su hijo llegue, va a haber un nicho social, unas palabras, una adoración, un camino de obediencia o desobediencia, y sobre ese van a nacer. Y se lo digo porque yo soy papá. Y muchas veces nuestro discurso suena bonito, moral y éticamente bonito, incluso religiosamente bonito, y sabemos las soluciones de todo, pero hacemos lo contrario y ellos aprenden por imitación. Entonces Dios, que nos dio promesa de resucitar nuestros hijos para su salvación, un día les va a echar mano. Él no dejará nuestros hijos tal cual como están. Usted los puede ver desordenados, pero un día van a tener un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, Él va a decir, lo voy a guiar. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, punto. Él nos prometió que restauraría nuestra familia, que nuestros hijos se morarían en sus atrios, a usted, a mí, a todos, a su generación va a ser para Él. Pero cuando llegamos al Señor, nos garantizan la guía del Espíritu Santo, pero llegamos torcidos porque nosotros modelamos
no la persona de Cristo, sino que modelamos lo torcido nuestro y de nuestras generaciones en nuestros hijos. Y le vamos a hacer la vida más difícil. Modelamos con la palabra, modelamos con el ejemplo, pero también modelamos con el arrepentimiento. Es necesario, papá, que usted se arrepienta. Le está cerrando el camino a sus hijos y está colocando disciplina sobre sus caminos. Y esto es un mensaje de urgencia, papás, busquen a Dios. Papás apáticos al Evangelio no pueden tener hijos encendidos en el fuego del Espíritu Santo. No, papás que no honran la palabra de Dios no pueden tener hijos que se sometan a la palabra de Dios. Papás que están lejanos de la iglesia están cerrando la puerta para que sus hijos sean edificados en la palabra de Dios. Nosotros podemos estar truncando el camino de nuestros hijos. Mira aquí el ejemplo bíblico. Este hombre que fue consentido por la mamá, que fue protegido por la mamá, que fue predilecto de su papá, que había visto ya la gloria de Dios cuando él iba a ser sacrificado en el altar, vuelve y cae en un mal ejemplo, el cual lo va a repetir. Es como viviendo el mismo ciclo, hermanos. Es como volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque nos estamos condenando a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos modelado nuestro corazón al corazón de Cristo. Voy un poquito más allá. Este patrón fue repetido por Isaac. Ahora, este mismo patrón lo vamos a ver con otras características en Jacob. Miren, yo no puedo avanzar más en esto. Las debilidades familiares y las grietas en el carácter generan problemas de autoconocimiento, de autocontrol y impiden que yo acepte la voluntad de Dios. Porque hay un momento en que Dios dice, es de esta manera. Yo puedo tener muchos argumentos, pero Dios va a decir, es que es de esta manera. Mire, ¿qué pasó acá? Jacob conocía el Dios que hacía milagros, el Dios que se revelaba en Betel, el Dios que proveyó al 100 por 1 a Isaac en el desierto, vio la multiplicación y todo eso en la persona de Isaac, pero Jacob tenía un problema para reaccionar ante el conflicto. Él no se acercaba a Dios, Dios lo encerraba y una vez se sentía encerrado se doblegaba. Era un proceso que se repetía, Dios tenía que doblegarlo para que él clamara al cielo. Hay personas que están huyendo del ministerio, que están huyendo del llamado de Dios, que están haciendo las cosas a su manera y Dios en este tiempo está doblegando a los que son de Él, porque no los va a dejar sin disciplina y pueden huir a donde sea, trastearse como sea, buscar cualquier argumento, cualquier culpable, Dios los doblegará. Jacob tenía un problema para reaccionar y ese problema que Jacob no sanó pasó a sus hijos. Una vez violaron a una de sus hijas que se llamaba Dina y sus hermanos mataron a todo un pueblo. No pudieron reaccionar sin violencia. Jacob tenía un problema que todo el mundo en esta casa era violento, no consultaban a Dios, al punto tal de que había un hombre llamado José que era el menor de sus hermanos y llegaron a venderlo, a golpearlo, que sus túnicas se llenaron de sangre, ¿sí me hago entender? Porque reaccionaban con violencia ante el conflicto. Hermano, mire, en la iglesia es fácil ser cristiano, pero allí en la casa es donde el Espíritu Santo quiere guiarte, allí en el negocio, allí en el trabajo, allí cuando se levantan los malos, es allí. Porque si yo no me dejo guiar, no voy a responder de acuerdo al modelo bíblico que el Espíritu Santo está guiando en mí, sino que voy a responder como yo aprendí, como aprendí en la sociedad, en la familia o en cualquier lugar. Mire, y con esto termino, se los prometo. Isaac, por allá en el verso 23 dice que Dios le dice quédese acá. Después de este problema, dice quédese acá y abrió un pozo. Y vinieron otras personas y le dijeron ese pozo es mío. Estoy parafraseando allí el verso 37.
el capítulo 37, y ese pozo es mío. Y entonces él no defendió su derecho de que tenía de un pozo que él cavó en el desierto, un pozo para que dé agua en el desierto, es porque la gracia de Dios se tiene que manifestar y tiene que haber trabajo de por medio. Él salió y cavó otro pozo en Sinar, y riñeron contra él salió, y cavó otro pozo en Eset, y riñeron contra él, y él salió, y cavó otro pozo en Ribón, y él salió. Cuando venían contra él no era capaz de colocar la cara, sino que huía. Cristo, y voy a parafrasear Juan 11, le dicen tu amigo Lázaro ha muerto. Cristo podía decir, Lázaro, levántate a uno de la distancia. Él fue, él esperó un tiempo y llegó de Marta y María y le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hizo caso a eso. Dijo, ¿dónde lo han colocado? No, pero ¿qué vamos a ir por allá si ya hiede, tiene 4 días de muerto? ¿Sabe qué hizo Cristo? Son sus argumentos. Vamos, colóquense de frente a su muerto. Y cuando estaban ahí, él podía haberle dicho, Lázaro, ven fuera. ¿Quién movió la piedra cuando Cristo resucitó? Ese mismo poder podía obrar aquí. ¿Sabe qué le dijo a las romanitas de Lázaro? Quiten la piedra. Quiten la piedra. O sea, en medio de su dolor, quiten la piedra. En medio de sus argumentos de que estaba muerto, quiten la piedra. Él podía hacerlo, sí podía hacerlo. ¿Qué quería? Veanlo. Está en medio de un sudario. Es colocarle la cara a la circunstancia. Es ver cara a cara mis defectos, mis malas acciones, mis malas decisiones, mis pérdidas de tiempo, mis malos ejemplos. Él me está llevando a los límites, porque es que hasta aquí está huyendo, buscando culpables, y él me quiere colocar de frente a mis lutos. El luto de Isaac duró 3 años. Hay gente que se le murió a mamá hace años y aún está llorando por lo que no pudo haber hecho, aún está buscando culpable por lo que dejó botado. Cristo dice, quiten la piedra. ¿Quién? Ustedes. A usted le corresponde. Sí, pero ya hieden. No, es que no estoy preguntando si hieden, no estoy preguntando quién es el malo, no estoy preguntando si hubo motivos o no hubo motivos. Quítenla, denle la cara a la circunstancia, porque hoy tienes un día menos en esta vida. No dejo para mañana. ¿Quién te garantiza que mañana estás? ¿Quién te garantiza que mañana el Señor cambie la misericordia y la gracia por la justicia? Que tarde que temprano va a actuar. Isaac venía huyendo. Dios lo encierra y le dice, es el momento en que te establezcas en llegar del lugar donde nunca debió haber salido, donde Dios le habló a él y le habló a su papá, y donde le habló a su hijo Jacob. Hay un momento de darle la cara a la circunstancia y dejar de huir. Te van a moldear, nos van a moldear, sí o sí. Inclinen su rostro, por favor, ya no puedo avanzar más. Nos van a moldear, yo me incluyo, soy el primero, un hombre tan defectuoso como yo, que yo tengo cicatrices en la cadera de que Dios en su misericordia ha tratado conmigo. Yo te invito a que hoy hagas un acto de contrición. Por un momento, contempla al Dios soberano sobre tu vida, sobre toda la gracia. Extiende tus manitos como el que espera recibir algo, diga que estoy. Yo sé que me estás formando, porque los tratos económicos, cuando tenías y ahora ya no tienes, ha sido de parte de Dios, porque Dios no quiere que te pierdas. Porque has colocado en primer lugar la añadidura y no al Dios de la bendición. Hay cambios en el ambiente. En este tiempo Dios va a posicionar a los hombres fieles
Dios va a levantar a aquellos que han preferido sus altares, su adoración, aún cuando no aparecían en la historia, cuando no eran tenidos en cuenta, cuando eran despreciados, decidieron honrar a Dios. Dios les va a abrir puertas que otros desearán y van a pensar que fue gratis, pero fue ganada en la obediencia y en el altar. Dios transferirá cosas que otros despreciaron por pequeñas a manos de hombres fieles. En este tiempo Dios está ajustando su casa. Dios está llamando a los lejanos y los está poniendo de primero para hacerlos cercanos, porque los que primero llamó, a los que primero habilitó, a los que primero ungió, a los que primero prosperó, despreciaron sus propósitos. Entonces Él mandó que otros fueran convidados. Dios honrará y abrirá puertas cercanas a ti. No necesitas estar lejano, cercanas a ti. Él hará que todas las cosas operen para bien. Porque Él está ajustando, iglesia, Él está ajustando. Él te llama por tu nombre. No te puedes esconder. Y te está formando. ¿Te has preguntado por qué a mí? Porque Dios te está formando. Y quiere formarte a ti, y quiere formar a tus hijos, a tus hijas, a tu descendencia, y aún a los que están a tu alrededor, porque estás influenciando para mal y no para bien. La Biblia dice en boca de Jeremías que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Dios te confió hijos que no aprenden solo con el discurso, sino con el ejemplo. Arrepiéntete ahí donde estás, dile: Señor, aquí estoy delante tuyo. Tú conoces mi caminar, mi entrada y mi salida. Yo te pido perdón, Señor, porque he asumido como normal lo que no te honra, Señor. Lo que desprecia la sangre de Cristo. Te pido perdón y te suplico que me ayudes en este proceso de formación. No quiero ser hombre de tempestades, Señor. Yo quiero ser hombre de presencia, hombre de adoración, que sea moldeable, que me deje formar. Yo quiero ver tu bien ahora en la tierra de los vivientes. Yo no solamente quiero la eternidad, yo quiero sentirme amigo tuyo, hijo tuyo, compañero, Señor, acompañado por ti. En el nombre de Cristo, Señor, míranos con misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Amén. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer en ese lugar que se dispuso para eso, o por cualquiera de los medios virtuales que la iglesia tiene. La Biblia dice lo siguiente: cada uno dé como haya propuesto en su corazón. No dé por tristeza ni porque vea alguna necesidad aquí, porque Dios ama el que da con alegría, con disposición. Saludos en el amor del Señor, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me le bendiga.